Sin levadura en la doctrina. Estás en la serie Las Parábolas de Jesucristo, las 40 Parábolas de Jesucristo y tu programa Sin levadura en la doctrina. Hoy entramos en una parábola que le da el nombre al programa. La quinta parábola, que se llama la parábola de la levadura en 3 medidas de harina. Esto hay que saberlo presentar, porque esta parábola la han interpretado muy mal. Por ahí alguien me dio una observación, pues no, acerca de la parábola del paño nuevo en vestido viejo, la segunda parábola, donde ella me decía que era una mujer que había escuchado esa interpretación una vez en la iglesia, en la congregación donde ella asiste, y que la interpretación había dejado mucho que desear, y cuando escuchó la forma en que se dio la interpretación, eso fue la segunda entrega de esta enseñanza, y dijo, claro, eso satisface absolutamente todo, por ahí era y no deja ningún vacío. Eso es lo ideal. La ideal es que, como dice un principio hermenéutico, la Biblia echa luz sobre sí mismo. La misma escritura se explica. Lo que de pronto aquí en un punto es dudoso, en otro pasaje de la escritura sale a la luz la respuesta. Entonces, no hay que echar elementos externos, echar mano de elementos externos para explicar algo que viene de parte de Dios. Y si hay algún misterio que de pronto no se pueda dilucidar, es porque así lo quiere el Señor, o en el momento todavía no ha salido o no hay los elementos de revelación que permitan que eso sea dilucidado. Entonces vamos a leer la parábola. Esta parábola arrastra 2 parábolas, fue dicha en Mateo y en Lucas, de 2 formas distintas, pero es la misma parábola. Y involucra 3 acciones que tuvo el Señor con los discípulos. Listo, arranquemos. Voy a leerlo en el compilado, donde resumimos Lucas 13, 20 y 21 y Mateo capítulo 13, 33. Dice así: y volvió a decir Jesús de Nazareno, ¿a qué compararé el reino de Dios? Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado y fermentado. Esa es la parábola. La parábola arrastra tras de sí un comentario que lo da un contexto, pero primero vamos a dar el contexto, ¿listo? Recuerda, aquí está dentro de Mateo capítulo 13, el pasaje monumental, el capítulo dedicado específicamente a las parábolas, y esta vendría siendo, pues, en el orden de lo que estamos haciendo, la quinta. Aquí era la cuarta prácticamente. Entonces, lo que sale a la luz es un elemento que se llama la levadura, un elemento conocido en la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, primero veamos lo que en el Nuevo Testamento nos da acerca de eso. Recuerde que ahí ya arrastramos lo que dice Lucas y Mateo. ¿Qué es? Que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, y Lucas dice hasta que todo fue fermentado. ¿Listo? Pero entonces veamos 3 contextos que nos pueden dar luz a qué se refería el Señor, porque vuelvo y le digo, la misma Biblia explica este asunto. Vamos a Lucas primero. Lucas, ya le doy el versículo, Lucas capítulo 12, comenzando, dice así: en esto, juntándose por millares, aquí están 3 eventos que nos trazan la interpretación de esa parábola. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, Lucas 12:1, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente a los discípulos, ¿no? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada oculto o no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá,
y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Las voces de pasillos algún día saldrán con micrófono al aire, a la luz. Y lo que la gente pensaba que hacía y que nadie veía, pues algún día va a salirse a la luz y contarse absolutamente todo. Pero el punto central sobre el que gira este comentario del Señor es que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, ahí ya hay un primer atisbo. Una levadura que dice la Escritura que es hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Decir una cosa y hacer otra. Decir algo con los labios pero sentir otra cosa en el corazón. Es más que todo lo que es un sentimiento hipócrita. Yo te quiero mucho, yo te amo y por dentro te aborrezco. Eso es hipocresía, un ejemplo. Entonces nos dicen que nos guardemos de la levadura. Jesús ahí le dice a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Ok? Ahora vamos a Marcos. Marcos 8, versículo 10 en adelante, dice así: luego entrando él en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Entonces los fariseos vinieron a él y comenzaron a discutir, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Gimiendo en su espíritu dijo, versículo 12, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Luego en otro pasaje dijo que le será dada la señal de Jonás. Versículo 13, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, recuerde que el pan está muy relacionado con la levadura, ¿listo? Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Listo? La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Aquí vuelve a aparecer la levadura de los fariseos, que en el pasaje anterior en Lucas dice que es la hipocresía. Dicen pero no hacen. Y la levadura de Herodes, aquí apareció, vea, bueno, gloria a Dios, ahorita vamos a ver qué significa. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, decían los discípulos en su interior, ¿no? Ay, nos regañó porque se nos olvidó traer el pan. Entendiendo Jesús, que estaban hablando de eso, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Lo regañó. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Ay, Dios mío. Los regaños de Jesús eran como... ahí van 6 recriminaciones en una sola. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo es que no entendéis? Ellos están preocupados porque no había pan. Y dije, pero ¿cómo así si un día les cogí 7 panes, los multipliqué y ahora preocupados por el pan? Ya vamos a ver a qué se refería y el regaño por qué se los ganaron. Porque no se refería al pan físico, se refería a este pan. Vamos a Mateo capítulo 16, y aquí sí empalmamos los 3, y luego vamos a ir al Antiguo Testamento a ver el concepto de levadura, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia. Está por acá en Mateo capítulo 16, versículos 6 en adelante. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fariseos aparecen todas. En Marcos aparece Herodes, la levadura de Herodes, y en Mateo aparece la levadura de los saduceos. 3 tipos de levaduras. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, es un pasaje paralelo al que leímos en Marcos, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y de los cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y el versículo 12 es claro. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso es a donde apunta la parábola de la levadura en medio de 3 medidas de harina. La levadura ataca la doctrina. Es una doctrina falsa, una enseñanza falsa que ataca la enseñanza verdadera. Ese es el concepto de levadura aquí. Y al respecto hay una nota explicativa, donde habla acerca de la levadura de los fariseos, que es el apego a la ley, lastimosamente un apego tremendo a la ley. La levadura de Herodes, que es de los herodianos, que es
la mundanalidad, el mundo metido dentro del pueblo de Dios. Para los que no sabían, Herodes Herodes reconstruyó el templo que Jesús vio, y al reconstruir este templo, pues ahí estaba metido y él tenía voz y voto allí, y por lo tanto pues no había manera de recriminarle nada, porque prácticamente era como que tuviera manera y posibilidad de hablar. ¿Por qué? Porque él tenía mano ahí, es decir, ¿quién le podía decir que no? Él reconstruyó el templo conforme los fariseos y los saduceos le dijeron. Entonces, el templo que los discípulos decían: Señor, mira tan hermoso estas piedras y estas ofrendas votivas, dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Este hombre había logrado sitio allá a punta de que reconstruyó el templo. Entonces ahí están las tres tipos y la otra es la de los saduceos, que es la incredulidad y el escepticismo a todo lo sobrenatural de Dios. No creen en los milagros, no creen en el poder maravilloso de Dios, no creen en que Dios puede transformar una vida, volverla en un abrir y cerrar de ojos, en una vida de bendición. No creen que puede transformar el Señor una vida de maldición en un abrir y cerrar de ojos, en una vida de bendición. Dios lo puede hacer, no hay nada imposible para Él. Ellos no creen nada de eso. Entonces, estos tres tipos de levadura encerrados así en abuelo de pájaro por parte del Señor, en tres cosas que hoy en día ataca la iglesia. El escepticismo es el papá del ateísmo, de todo aquello que le atribuye la deidad que Dios debe tener, la grandeza que Dios debe merecer, esa acción de gracias que todo ser humano le debería dar a Dios, porque Dios es grande, poderoso, majestuoso. El saduceísmo prácticamente es la entrada para que la gente termine siendo escéptico en que Dios tiene todo el poder, y la otra llega al punto de negarlo, es escepticismo, ya llevado a su máximo extremo, que es el ateísmo, donde niegan absolutamente la existencia de Dios, o niegan todo tipo de conocimiento, se llama el agnosticismo. El fariseísmo, ya lo vimos, el apego a la ley, rechaza la gracia que ofrece la salvación, y es lo que vemos hoy en día con toda esa gente gentiles queriendo ser judíos. Es la doctrina de los fariseos, y que en el fondo es una doctrina hipócrita, porque al fin y al cabo la verdad buscan es solo justicia propia y no la justicia de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3, donde Israel desechó la gracia porque quiso seguir apegado a la ley por una justicia propia, que ellos hacen, y por eso tienen derecho, mientras que la gracia demuestra que usted no tiene manera de hacer cosas que agraden a Dios, porque en su interior está arruinado. Usted tiene pecado, muy dentro de usted ya hay pecado, y el pecado lo arruina delante de Dios y lo desaprueba para hacer una obra perfecta delante de Dios. Solo alguien hizo una obra perfecta porque no tenía pecado, se llama Jesús de Nazaret, y sobre esa ofrenda la iglesia cristiana tiene su fundamento. Hebreos 10:10 y Hebreos 10:14, una sola ofrenda es el sustento de nuestra fe, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahí va entendiendo por qué. Y la otra doctrina, la doctrina de Herodes, donde ya el mundo se mete al interior de la iglesia y comienza el mundo a ser vapuleado por todo tipo de corriente mundana, donde vemos, eso sí tiene una diversidad tremenda. De todo tipo se ve hoy en día en el pueblo de Dios. Se metió la música, se metió las modas. Ya hoy en día no es raro ver a una cristiana lipiada a la manera de las mujeres del mundo, donde descontentas con su físico, es decir, desagradecidas con el cuerpo que Dios le dio, van y pues buscan porque ya tienen modo. Todo arranca de porque tienen modo. Por eso la primera levadura más tremenda del mundo metido a la iglesia es el asunto del dinero, la avaricia. Porque detrás de ese Dios dinero pues viene todo lo demás que el ser humano anhela: cumplir sus deseos, placeres, sueños platónicos más bien, sus sueños platónicos. Comienzan a darle, a hacer realidad aquellas cosas que en su interior siempre tuvieron, pero que nunca analizaron si estaban en la voluntad de Dios o no. Ok, entonces ahí abuelo de pájaro, más o menos, para no profundizar en eso, es más o menos lo que se refiere el Señor aquí. El reino de los cielos, recuerden, a diferencia del reino de Dios, donde no entra nada inmundo, en el reino de los cielos, la interpretación que vi en la enseñanza anterior, es una línea trazada. En el reino de los cielos, que es de las nubes para abajo, sí se ve de todo.
Y está la frase del mundo que no es bíblica, que es muy aplicable aquí, es que en la viña del Señor o en la villa del Señor se ve de todo. Entonces, en el reino de los cielos, ¿a qué comparar el reino de los cielos? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Imagino yo que utiliza el símbolo de la mujer ahí por la cuestión de que ellas son las que se dedicaban a las labores de la cocina. Por ahí le escuché a un varón acerca de que pues era la mujer más denigrada. Pero la verdad, créame que esa interpretación pues no cuadra. Como también aquí se habla de una interpretación donde intuyen de que la levadura, de que esa parábola se refiere a que un día el evangelio va a alcanzarlo todo. Eso es utópico, no va a ser así. No es que la influencia benéfica del evangelio va a transformar un día y el mundo entero por fin va a entender las palabras de aquel que murió en la cruz, como dice el himno nacional de nosotros. No, nosotros vemos por la escritura que antes, al contrario, el hombre irá de mal en peor, la sociedad cada vez será más enemiga de Dios en su mente, en sus acciones, el mundo va hacia un gobierno mundial anticristiano, ya lo estamos viendo que no es mentira, y observamos que en los tiempos de regreso del Señor, él mismo lo dijo, cuando Él vendrá, todo el mundo será amante del Señor, cristiano, justos, santos, consagrados. No, Él dijo, como en los días de Sodoma y Gomorra será la venida del Hijo del Hombre, tanto que querían violar los ángeles, los de Sodoma y Gomorra. Hoy se levantan contra todo tipo de orden sexual, un ejemplo, que Dios diseñó el matrimonio para que hombre y mujer lo hagan. ¡No! Pueden 2 hombres casarse, pueden 2 mujeres también, como antinatural, eso es contra natura, eso es una relación contra natura. ¿Qué significa contra natura? Es decir, va en contra de las leyes naturales biológicas. Entonces esta gente no puede tener hijos, entonces por eso de ahí viene la segunda ley. No solo les permite casarse, sino que ahora también permite, ¿para qué? Para potentar, perpetuar su desvarío. Entonces ya ahora necesitan tener hijos en los cuales transmitir esta perversión sexual. Y por eso, como no pueden tener hijos 2 mujeres, porque necesitarían de un hombre y ya aborrecen al hombre, no tienen en cuenta al hombre para nada porque desecharon el hombre, solamente piensan en tener sexo una mujer con otra mujer, lesbianismo. Entonces pues adoptemos hijos. Y lo mismo el hombre, como el hombre no tiene una matriz para poder engendrar, ni tiene una vagina para poder sembrar la semilla, por eso el sexo de ellos es peor todavía, más grosero, más grotesco, y el Señor habló de eso, que se echan con una mujer como con varón, esa abominación delante del Señor. Entonces adoptemos, y ahí vemos que pues, ¿qué será esos hijos adoptados? Solamente mire, preguntarán cuál es el papá y cuál es la mamá, en el caso de ver 2 varones, y lo mismo, en el caso de ver 2 mujeres, ¿cuál es el papá y cuál es la mamá? Al caso de ver 2 mujeres, de pronto una se cortará el pelo para parecerse a un hombre, y hablará gruesito, pero de todas maneras es una mujer. El día que las vea desnudas, ambas tienen vagina. Y el mismo día, el día que los vea desnudos, ambos tienen pene. ¿Quién es la mamá y quién es el papá? ¿Sí ve? Va a quedar un caos en la mente de este niño. ¿Y se imagina esa sociedad que sigue? Como en los días de Sodoma y Gomorra. Entonces no, vamos a decir que esta parábola se refiere a que el evangelio va a estar en influencia, sí, el evangelio será predicado a todas, pero eso no significa, cuando hablamos de predicado, significa que salvará a algunos y a los demás les será testimonio, pero que no, transformó todo. No, eso no dice la parábola. Y tampoco te lo respalda la historia profética. La profecía no respalda que toda la sociedad del final de los tiempos va a ser rendida al Señor. O sea que ahí la interpretación falla. Antes de darte la interpretación correcta, vamos a la luz del Antiguo Testamento a ver esta situación de la levadura, porque desde el Antiguo Testamento el concepto de levadura está, sin dejar de apuntar un pasaje que ya viste que está dentro del contexto, y es que la enseñanza de Dios saca a la luz lo oculto. Por ahí va. ¿Listo? Y voy a leerte en la compilación Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 4, del 16 al 17 Lucas, y Marcos del 21 al 23. Dice así: también les dijo, nadie enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama?
¿no es para ponerla en el candelero para que los que entran vean la luz? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Si alguno tiene oídos, que oiga. Esta parábola se empata con la de la levadura porque la levadura apunta a que estamos hablando de la enseñanza que viene de parte de Dios. La levadura quiere atacar esa harina que viene del trigo, y el trigo, vimos en las otras enseñanzas, son los hijos de Dios, es lo que los hijos de Dios enseñan, es lo que los hijos de Dios producen, harina de trigo, y esa harina tiene un enemigo principal y es la levadura, la enseñanza que proviene del mundo, de los religiosos o de los escépticos. Ahí está en parábolas, en un resumen, en mis palabras, lo que prácticamente es lo que te he dado hasta el momento. La harina de trigo es la doctrina de la iglesia cristiana, y la levadura son todas esas enseñanzas que provienen del mundo, la levadura de Herodes, de la religiosidad del hombre, porque el hombre lastimosamente siempre se ha vuelto religioso, y la religión no es de Dios, para información tuya. La religión es algo que el hombre se inventa para llegarse a Dios, son justicia propia, sea por ley, filosofía, dogmas, como quieran, eso es religiosidad. La levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque el religioso en el fondo no quiere sujetarse a lo que Dios dice en su palabra, quiere hacer las cosas a su manera, es un hipócrita, tiene a Dios en sus labios, pero no en su corazón, es una hipocresía, no ama a Dios de verdad. Si amara a Dios de verdad y quisiera conocerle, se sujeta a la escritura. La levadura de los fariseos. Y la otra levadura es el escepticismo, la cual también ataca la harina, porque hay mucha gente en el pueblo de Dios que todavía mira esto con lupa y no lo cree, lo duda. La levadura de los saduceos, escépticos, y al final, si siguen en ese camino de escepticismo, van a terminar siendo ateos o agnósticos. Ya estás viendo que las palabras de Jesús tienen un alcance tremendo, solo que hay que aprender a tratar todo eso. Ahora vemos en el Antiguo Testamento algo más todavía completo que da el apunte a esto y para comenzar a llegar a unas conclusiones generales. En el Antiguo Testamento encontramos que en las ofrendas del pueblo de Israel, que habían 7 ofrendas, qué casualidad, 7 ofrendas, todo lo de Dios 7, número perfecto. Habían 7 tipos de situaciones que se presentaban delante de Dios. 1, los holocaustos. 2, la ofrenda como tal. 3, el sacrificio por el pecado. 4, el sacrificio por la culpa. 5, las consagraciones que los hombres hacían, donde estaban los nazareos, quiero consagrar a mi hijo para Dios, bueno. Y hoy, 6, los sacrificios de paz. A eso sumémosle 1, el sacrificio, o más bien, las ofrendas de gracia. Dentro de estas ofrendas de gracia, solo a estas ofrendas se le permitía tener levadura, el resto, todas las demás, sin levadura. Y era claramente enfático el Señor, sin levadura, nada de levadura. No será permitido, es más, había hasta una advertencia, ay del que llegue a comer dentro de estas fiestas, por ejemplo la Pascua, ay del que llegue a comer y lo descubran teniendo levadura en su casa o comiendo un pan con levadura, lo sacan del pueblo, lo cortan de la congregación, lo sacan, lo excluyen, así sea el que sea, y en casi todas las fiestas, exceptuando esos 2 puntos que le dije. Y en esos 2 puntos el comentarista Scofield hace una aclaración por qué razón en esos 2 puntos no se permite esta ofrenda. Vamos a Levítico, que es el pasaje, es el libro que habla específicamente de todo lo que se ofrecía a la luz de la ley de Moisés. Recuerde que ya no estamos bajo la ley de Moisés, o sea que eso no es para ejecutarlo, no vas a coger un cordero y le vas a volar el cuello, no. Estamos hablando de lo que se movía detrás espiritualmente de esto, porque Jesús hizo esto por nosotros. Jesús fue nuestro sacrificio por la culpa, por el pecado, por obtener paz, para acción de gracias, nuestro holocausto, el que llevó del bulto para poder presentarnos delante de Dios. Él prácticamente llevó en su cuerpo absolutamente todo el rigor de la ley. Él fue el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esto no cogió por sorpresa al Señor, pero en su momento ejecutado aquí en la tierra para salvación de todos, tanto israelitas como gentiles. Y aquí dice en el capítulo 7, versículo 13, con tortas de pan leudo presentarás ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. La primera que permite la levadura, ¿listo? Y en la otra está en Levítico 23,
17, vamos a leerlo, dice así: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Entonces eso tiene una interpretación, y esa interpretación es sencilla, no tiene mayor complique. Estas 2 situaciones están dentro de la acción de gracias, como ahí lo dice, y dentro de una fiesta que se llamaba la fiesta de las cosechas. La fiesta de las cosechas eran las 3 primeras fiestas del año en los servicios que presentaba Israel en las fiestas levíticas. Las 3 primeras fiestas del año son la Pascua, que comienza con la salida de Israel de Egipto. Eso es un rememorándum de que ellos fueron sacados de Egipto de pecado. Esas fiestas comienzan al siguiente día con 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Listo? Creo que le llaman el Rosh Hashanah, la Pascua le llaman el Pesach. Esos son términos hebreos, pero Pascua y panes sin levadura, no hay problema con eso. Y se entrega al final con una de esas que llaman las primicias. ¿Listo? Los primeros frutos, la fiesta de las primicias. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Mire, la fiesta de las primicias, el sacerdote ofrecía una gavilla. La gavilla era naturalmente la espiga ofrecida delante de Dios. El sacerdote la ofrecía delante de Dios en el lugar santísimo, y de esa gavilla, que era solamente un manojo de la espiga del trigo, a los 50 días se ofrecía la fiesta de las cosechas. Esa gavilla que se ofrece delante de Dios era una tipología de Cristo Jesús, ofreciéndose como la semilla, la simiente que da vida al mundo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero vemos que cuando la cosecha se da, ya esa gavilla se convierte y la procesan y se vuelve pan. Ese pan, en la ofrenda de acción de gracias, y aquí dice que será traído de vuestras habitaciones, no será traído de la presencia de Dios, sino de vuestras habitaciones serán traídos esos 2 panes mecidos. El sacerdote ya no ofrece la gavilla, sino que ya ofrece los panes cocinados con levadura, y son 2 panes, y eso tiene un simbolismo. Y ese simbolismo aquí te lo voy a leer como lo interpreta Scofield, y es muy bueno, y la verdad que es acertado, y lo confirman los hechos históricos. Dice así: los panes mecidos se ofrecían 50 días después de la ofrenda mecida, lo que te acabé de explicar. 50 días es precisamente el periodo entre la resurrección de Cristo, como primicia, que Cristo es la primicia, el primero, el primogénito de los muertos, el fundamento, dice así, y la formación de la iglesia el día de Pentecostés, a través del bautismo del Espíritu Santo. Fueron 50 días, ¿listo? Exactamente, ¿ok? En la ofrenda mecida no se ofrecía levadura, porque Jesús no tenía pecado, pues en Cristo no hubo maldad alguna. Pero los panes mecidos, tipos de la iglesia, uno, y los otros tipos de Israel, porque ahí de los 2 pueblos hizo uno solo, eran cocidos con levadura, pues en Israel y en la iglesia aún existe pecado. Ese es el concepto de la levadura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La levadura nunca ha sido buena, nunca es un ejemplo de consagración, ni de que va a alcanzar, como querían decir algunos intérpretes anteriores, con su influencia benéfica al mundo entero. No, la levadura es una advertencia, y aquí lo define un varón de esta forma: la advertencia es que la doctrina verdadera, representada por la harina, puede ser corrompida por la doctrina falsa. Y no es lo que vemos hoy, no es lo que vemos desde el comienzo de la iglesia. No es sino que saliera la doctrina que trajo Cristo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, para que ya comenzaran a difundirse por el lado de Israel doctrinas falsas. ¿Cuáles eran? Deben los judíos, los cristianos que se convierten, los gentiles que se convierten al cristianismo o al camino o a la secta de los nazarenos, como le llaman al comienzo, y ahora sabemos que se convierten al evangelio, deben guardar la ley de Moisés. Eso se llama la levadura. Oiga, escúcheme, la levadura judaizante. ¿Sí está viendo? Y por el lado de afuera, porque eso fue el del seno de Israel, y por el lado de afuera comenzó la doctrina de los gnósticos. Inicialmente el Señor Jesús le habló en Apocalipsis, la doctrina de Nicolás, la doctrina de Balaán, las obras de los nicolaitas.
la que al final se convirtió la enseñanza seductora de Jezabel, lo enseñó en el mensaje de las 7 iglesias, que se convirtió en el gnosticismo, que niega que Dios se hizo hombre y que no pudo haber estado en este cuerpo de pecado porque este cuerpo es inmundo, tiende a lo malo, no puede ser, Dios es santo, no pudo haber participado en un cuerpo de pecado, ignorando la encarnación de Dios y el nacimiento virginal. Cuando el Señor participó de eso es porque la Escritura lo dice en Hebreos capítulo 2, que Él participó de carne y sangre por cuanto había de rescatar a mucha gente para llevarla al reino de los cielos, a muchos que Él ahí ya llama hermanos, estoy buscando el pasaje, Él dice pues por esa razón Él participó de lo mismo que ellos tenían, carne y sangre, debilidad humana para poder llevarnos ante Él, estoy buscándolo aquí. Versículo 14, Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Con esto tumbamos la doctrina de los gnósticos. Sí se hizo hombre, era 100% hombre, 100% Dios, lo que le llaman la unión hipostática. Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso hay otro estudio de forma de explicar eso a profundidad. Pero Él se hizo hombre, entonces no vemos que en la historia, desde el comienzo de los tiempos, comenzó la levadura a meterse en la enseñanza, ¿Qué fue lo que siguió en orden de ideas? El arrianismo, lo que ataca a los testigos de Jehová actuales. ¿Cuál es? Que sí, que Jesucristo es Dios, pero que no es un Dios como el Dios Padre Todopoderoso, o sea que desconectó a Jesús de la naturaleza del Padre. Cuando la Escritura dice en Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, estando en la misma naturaleza que tenía el Padre Celestial, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, se hizo hombre, estando en condición de Dios. Y en San Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús orando al Padre después de terminar su obra aquí en la tierra, bueno, ya iba a concretar, ya iba para la cruz, Él dijo, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él tenía la misma naturaleza y tiene la misma naturaleza del Padre Celestial, pero no, el arrianismo llegó y comenzó a envenenar las mentes de los cristianos de aquel tiempo y contemplaron, y hoy existe esa doctrina, donde Jesús sí es un Dios, no es Dios todopoderoso, es un Dios, lo pusieron a la altura de Satanás, porque Satanás es un Dios en este mundo, el Dios de este siglo que encegueció y endureció a la gente contra el Evangelio, un Dios que tiene 1000 nombres, falso, Dios con D minúscula. Y a Jesús lo pusieron en la Biblia de los testigos de Jehová como un Dios en la misma categoría del Hijo de Dios. Cuando Él es, la Escritura dice, la imagen del Dios visible, el Dios viviente. Entonces, si estás viendo, comenzaron estas levaduras a atacar, luego llegó la levadura más tremenda, que volvió esto una religión, que es lo que hicieron Constantino y el concilio de Nicea y ahí para adelante, y luego comenzó la introducción de las imágenes, donde pusieron a María como la Madre de Dios. Eso no se habló en la Escritura, no lo dice la Teostocos, no dice eso, ese término Madre de Dios, Teostocos, no aparece en la Escritura, lo introdujeron tipo año 400 en el concilio de Éfeso 1, lo confirmaron en el segundo concilio, que fue el concilio donde ya esto no era iglesia cristiana y no iglesia católica, y la iglesia cayó en oscurantismo y perdió toda esencia y se desviaron de la palabra de Dios. Quiero regalarte algo antes de seguir para complementar este asunto y finalizarlo. Nosotros estamos basados sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, como dice Efesios capítulo 2. Pero ese tema de la sana doctrina es algo tan entre comillas hoy que mucha obra dice que es de sana doctrina y hay que poner entre comillas eso porque eso no es así. La iglesia tiene que demostrar históricamente, sea el que sea, obras, en este caso denominaciones, que de verdad están fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles del Cordero y de los profetas del Antiguo Testamento, porque ahí no está hablando de los profetas del Nuevo Testamento, ni está hablando de los apóstoles de hoy. El fundamento se pone a la base. Charles Stanley lo enseña de una forma muy buena, búsquenlo en internet. Charles Stanley, un defensor de la sana doctrina en Estados Unidos. El fundamento, la iglesia es un edificio que Dios está construyendo. Los límites de ese edificio son la sana doctrina. Lo que esté dentro de eso es edificio de Dios. Es un templo para, como dice el apóstol Pedro, una casa espiritual.
Pero en 1 Corintios capítulo 3 dice el apóstol Pablo que es un edificio y que Dios es el que está dando el crecimiento. ¿En qué piso va? No sabemos que en qué piso va. Pero el fundamento se pone en el piso, abajo. No se echa un fundamento en cada piso. La base se pone debajo y la pusieron los apóstoles del Cordero con la definición de la doctrina de la cual no se saca nada. Todo lo que salga de ahí es falsa doctrina. Y todo lo que le saquen de ahí es falsa doctrina. Esa es la doctrina de los apóstoles y fue fundamentada, visualizada desde el Antiguo Testamento por los profetas del Antiguo Testamento, porque lo dice el apóstol Pedro mismo. Ellos inquirieron diligentemente, indagaron qué tiempo se refería a esto y se les demostró que no para ellos sino para nosotros habían escrito absolutamente todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, porque Isaías prácticamente prefiguró el Evangelio. Si usted no sabía, además, le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, el profeta mesiánico. El apóstol Pedro habla acerca de eso y esos profetas que inquirieron diligentemente, indagaron acerca de ese tiempo y a ellos se les mostró, oiga, versículo 12, 1 de Pedro capítulo 1, a estos se les reveló, vamos a leerlo desde el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, haremos un nuevo pacto, haré un nuevo pacto, está en Ezequiel, está en Isaías, está en Jeremías, dice la Escritura, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, 1 de Pedro capítulo 1, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, los sufrimientos de Cristo. ¿Quién lo hizo? Isaías 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí ve? Anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, la doctrina de los apóstoles es la doctrina sana que está sobre el fundamento que dejaron los apóstoles del Cordero, no los apóstoles de hoy, porque el fundamento se pone solo una vez en el edificio y ya lo pusieron. La roca sobre ese que sustenta ese edificio es Cristo. El fundamento primero lo ponen los apóstoles del Cordero, que realmente definieron lo que los profetas del Antiguo Testamento estaban diciendo, por eso dice los apóstoles y los profetas. Pero hay algo que a la iglesia se le olvida, y es que la iglesia, su doctrina fue atacada y prácticamente llevada al oscurantismo, lo enseña la historia de la iglesia cristiana. Y llegaron unos reformadores que simbólicamente se utilizan en Apocalipsis capítulo, el mensaje a los Sardis, a la iglesia de Sardis. Y hubo unos pocos que anduvieron con vestiduras blancas y sacaron de nuevo a la luz la Biblia y el fundamento escritural. Y ese legado de la iglesia reformada del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XVI, no se puede olvidar, y por eso tenemos la Reina Valera de 1960, pero que se escribió originalmente la primera vez, cuando los reformadores españoles, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, sacaron la escritura para que el pueblo volviera a leer escritura, aparte de lo que habían hecho los católicos de leerla solamente en latín. 1536, si no me equivoco, si me escapa la fecha, la versión de la Reina Valera, la primera versión, 1536, la versión del oso. Entonces, la iglesia cristiana hoy tiene la fuente más cercana de pureza, delegada por la iglesia reformada, que se basa en tres principios: la sola gracia, la sola escritura y la sola fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La gracia es la que nos lleva al cielo y la escritura es nuestra traza, nuestros lineamientos. No nos movemos de ahí. Nos salimos de la escritura, perdemos. Esta parábola va por ahí. No ignora que quieren meter mano a la escritura y torcerla. La parábola interpreta eso. La levadura es toda esa influencia negativa que quiere dañar la buena doctrina y la sana doctrina. Pero una iglesia hoy no es sana doctrina porque lo coloque ahí en su título. Somos una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Le pregunta Padre, Hijo, Espíritu Santo. La gente no sabe ni definir qué es sana doctrina. La doctrina sana de la iglesia cristiana es la que enfatiza en la salvación del ser humano, de su alma. Y no tiene ningún otro énfasis. Lo demás
no le hace énfasis. No significa que no esté en cuenta la salud del ser humano, pero ¿de qué sirve salud si no hay salvación? No significa que no tiene en cuenta la provisión que el ser humano necesita aquí en la tierra, pero no enfatiza en la provisión, descuidando la salvación. ¿Sí está viendo? Porque hay lugares que hoy el énfasis es provisión económica, el evangelio de la prosperidad. Y a eso ya no se le puede llamar sana doctrina, porque esa gente está corriendo tras la corriente de este mundo, es decir, están con su semilla en medio de cizaña, el engaño a las riquezas. ¿Cuándo abrirán los ojos? De pronto tarde, en una eternidad donde dice, ay Dios mío, y yo, y tú te sentabas en nuestras plazas, y en nuestras plazas enseñaste, y aquí comiste, Señor, ¿cómo vas a decir que no me conoces, no sabes quién era, Señor, si en nuestras plazas enseñaste? De cierto os digo que no os conocí. ¿Por qué? Porque el énfasis de la sana doctrina es la salvación del alma, que solo se obtiene a través del arrepentimiento, la conversión y una nueva creación en su vida. Si usted no tiene síntomas de arrepentimiento, de convertirse al Señor de verdad de corazón y de que es una nueva obra en las manos de Dios, déjeme decir que está perdiendo el tiempo, está en otro énfasis y no está en la sana doctrina, lo están engañando. Esa es la sana doctrina. Y no pertenece a ninguna institución en especial, le pertenece al Espíritu de Dios que fue el autor de la Escritura. No le pertenece a ningún ministro en particular. La sana doctrina es la sana doctrina de la iglesia cristiana, no de tal denominación o de tal denominación o de tal lugar. Cuando una iglesia se atribuye ese remoquete, ya comenzó a caer en falsa doctrina porque se está apropiando de una verdad universal de Dios. La verdad universal de Dios lo tiene que atravesar, no él cogerla y atraparla. Por eso ahí Jesús dijo, no se pone la luz bajo un almud, bajo algo, ni la mete bajo la cama, es para que brille universalmente. La levadura hace eso, encoca la situación y termina fermentando todo para que la gente piensa que la verdad es solo de nosotros. Usted ha escuchado una iglesia que dice, la iglesia que enseña lo que la Biblia predica, o la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Eso es un remoquete, que la verdad no tiene veracidad, porque la iglesia general, la iglesia universal, no la católica, la iglesia de Cristo, la que Él conoce en todo lugar, y no necesariamente estamos hablando de colores denominacionales, la iglesia que Él ha comprado a precio de sangre, la que predica lo que Él sabe, lo que enseñó, la que se deja guiar por el Espíritu Santo en la enseñanza, esa iglesia es la que posee la verdad. No es una iglesia exclusivista, en donde el mensaje es para mí, nada más para mí, no, brilla con luz, muestra la luz a los que están en ceguera, para que la persona diga, Señor, yo no conocía, pero alguien me habló y conoció de la palabra del Señor. Entonces definamos y concluyamos. La parábola es una advertencia de que la sana doctrina la puede dañar la levadura. La sana doctrina es la harina de trigo, y la harina de trigo viene del trigo de Dios, que son los hijos del reino. Y el trigo fue creado, formado, o cuya raíz estuvo, en la semilla, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce hijos del reino, los hijos del reino producen algo que es la enseñanza sana doctrina, guiado por el Espíritu Santo, y a esa sana doctrina, esa harina, la quiere pervertir una levadura. Y si se mete un poquito, termina parraneándose todo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y advirtió que una de las cosas que tenemos que aprender a guiar, una aplicación práctica para tener una vida sin levadura, aquí está en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 9. Dice así, no es buena vuestra jactancia. ¿La jactancia cuál es? Que nosotros enseñamos lo correcto. Eso es una jactancia, porque aquí le estaba pasando a esta gente. Esta gente no quería reconocer los errores que tenía. Y eso es parte de una desviación doctrinal. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquella Pascua que no tenía levadura y que no tenía pecado, aquel sacrificio que nos presenta delante de Dios, verdadero, ya fue hecho por nosotros. Así que nosotros, por ese sacrificio, comencemos
presentar nuestras vidas delante de Dios sin malicia, sin hipocresía, sin engaño, dejando atrás un pasado que nos llevaba a eso, porque eso es lo que éramos antes, engañadores, maliciosos, maldadosos. Entonces ya el Señor dice, estoy haciendo una nueva creación en usted, renuncia a esa vieja naturaleza y sea revestido de lo nuevo que le estoy entregando a usted, ande conforme a la luz, no sea tinieblas en medio de la luz, ande conforme a este mandamiento santo, deje de andar en lo inmundo, corrija su caminar, enderece sus sendas. Si tiene algo en su mano que no agrada a Dios, corte con eso. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtalo. Yo trabajo en esto y no glorifica a Dios, deja ese trabajo, Dios se encarga de tu provisión. Si tu ojo te es ocasión de pecar, tengo la mira puesta, mi visión, mi proyecto, mi anhelo es esto, mi sueño está. Si tu visión, tu ojo te es ocasión de pecar y no glorifica a Dios, alimentas tu carne, tu ego, tu fama, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no es algo que le añada gloria a Dios, corta con eso, porque mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos, salvación, que con los 2 ojos ser arrojados al infierno. Así lo enseñó Jesús. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, lo que yo hago, las obras, estoy haciendo esto, andando con mujeres que no son, corta con eso. Andando en lascivias, en cosas, vicios, corta con eso, es mejor entrar cojo al reino de los cielos que con los 2 piececitos buenos ser echado al infierno. Si estás viendo el énfasis de la sana doctrina, la salvación del alma. Lo demás queda en un segundo plano y Dios conoce de qué tiene necesidad antes de que tú le pidas. Ese es el énfasis. Y no pertenece a ninguna denominación en particular. Le pertenece a la gloriosa y santa, hermosa y preciosa, consagrada Iglesia de Jesucristo, que son todos aquellos en cualquier lugar del mundo que invocan el nombre del Señor Jesús con corazón sincero, que tuvieron una transformación en sus vidas, que la palabra los cambió, que están fundamentados en la Biblia, que están fundamentados en la Escritura y que hoy son templo del Espíritu Santo de Dios, porque Dios vio su respuesta al Evangelio afirmativa, son buena tierra, dan fruto al 30, al 60, al 100 por 1, y les compartió de su Espíritu, y Él es el que los guía a pastos verdes, a verdes pastos, porque es el buen pastor. Y estos son los verdes pastos. La levadura quiere tirarse esos pastos verdes y dañarlos y convertirlos en maleza para que el pueblo de Dios coma levadura. Olla contaminada y no coma de los pastos verdes que Dios tiene para él. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, instruir, a fin de que el hombre el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Sabemos que a alguien tú le puedes recibir si hace acción de gracias, porque también anhelas la acción de gracias del mundo, y puede que tenga pecado en su vida, pero un anhelo que tiene, Señor, porque en el Antiguo Testamento lo vimos, se permitía solamente en la acción de gracias, reconociendo que en nosotros hay faltas, que el ofrendante que buscaba la paz en ese tiempo, reconocía que en Dios hay perfección, pero que en mí no. Y arrancando de ahí, Señor Dios Todopoderoso, sabemos, maravilloso Rey, que nos ha llamado a un camino perfecto, pero este camino perfecto tiene enemigos. Este camino perfecto ha sido diseñado por una enseñanza que no era tuya. Tú dijiste, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa es la doctrina que la iglesia está siguiendo hoy. La iglesia de Cristo. No la iglesia de tal denominación tal, la que ha nacido de nuevo, la que conoce tu palabra y tiene comunión con tu Santo Espíritu. Y ha sido sacada de un mundo de pecado. Y tiene revelación de Dios y tiene confirmación de que está en tus sendas. No habla por hablar. Tiene experiencia de vida en esto. Ha sido rescatada de los muertos. Y ahora tiene vida y la vida de Dios. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero tiene un enemigo. ¿Y cuál es? Que esta enseñanza la quieren dañar. Quiere entrar levadura para que la gente no tenga poder de ningún tipo. Porque tu palabra tiene poder. Y hay personas hoy, Señor, que mucha bla 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 y no tienen autoridad ni para echar fuera un demonio, Señor. No creen tampoco en los milagros. Ahí ya entró la falsa doctrina. Tu iglesia tiene poder sobre todo eso, Señor, la verdadera. Y el enemigo lo conoce. A Pablo lo conozco. Sé quién es, pero ustedes quiénes son. Ahí es, hacia allá va esto, Señor. Imposibilitar la iglesia, desviarla de la senda,
desenfocarla de la salvación del alma, ese es el enemigo que estamos enfrentando ahora. Y hoy, en este tiempo donde hay vientos de doctrina, levadura por todos lados, ya ni siquiera introducida dentro del pan, sino soplando vientos de doctrina que quieren desubicar a tu pueblo, echamos mano, Señor Dios Todopoderoso, de lo que tu palabra dice, que las personas deben estar asidos de Cristo, Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, de tal manera que puedas presentar cara y plantarle cara a todas esas doctrinas falsas, a todos esos vientos de doctrina, a todos esos engaños del enemigo que quieren desubicarnos del camino, del propósito que es alcanzar el reino de los cielos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a desenmascarar la doctrina, la levadura falsa, la falsa enseñanza, sacarla de nuestras vidas, Señor, para que seamos buena masa en el Señor, como lo sois, porque Cristo, vuestra Pascua, lo dice ahí en 1 Corintios, ya fue sacrificado por nosotros, así que tenemos la vida de Dios, y por lo tanto todo veneno del enemigo, introducido a través de falsas ideas, enseñanzas, conceptos que no provienen de Dios, sino del mundo, rudimentos según la carne, ayúdanos a sacar, Señor, a desenmascararlos, a rechazarlos, a refutarlos, y a defender la sana doctrina, la que está escrita en la palabra, no la que me enseñaron los fundadores de la denominación donde yo estoy. Es la que está en tu palabra, la que está en tu escritura, y que si está en consonancia con los lineamientos de donde yo estoy, gloria a Dios. Pero si no, Padre Celestial, enséñame a ser hoy un defensor del Evangelio, un heraldo del Evangelio, para que me halles, Señor Dios, militante y defendiendo, Señor Dios, la vida de Dios que viene a través de la palabra de Dios correctamente interpretada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, y a ti te espero el día de mañana con el poder y el permiso de nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de enseñanza e instrucción bíblica.